Hola, bienvenido. El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Para empezar, voy a mencionar los principales temas que vamos a tratar en este corto video, los cuales son las características, los síntomas, los criterios, los factores de vulnerabilidad, las características de la personalidad, los factores de mantenimiento y finalmente mencionaremos un posible tratamiento para este trastorno. Con lo dicho anteriormente, comenzaré explicando de qué se trata el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizado se caracteriza por una preocupación y una ansiedad excesiva, la cual se hace persistente y en ocasiones son difíciles de controlar en la vida del ser humano, afectando su cotidianidad. Es importante mencionar que las personas que sufren este trastorno se preocupan por cosas que son improbables que sucedan en un futuro. Según los criterios del DSM-4, para diagnosticar el trastorno no deben estar asociados con el consumo de fármacos o con una enfermedad. Ahora bien, considero esencial mencionar que uno de los factores que más afecta a los individuos que sufren ansiedad generalizada es la preocupación. Podemos definir la preocupación como una cadena de pensamientos las cuales se encuentran cargadas con un afecto negativo. Estos pensamientos hacen que la persona en ocasiones lo experimenten como un evento incontrolable. Finalmente, el trastorno de ansiedad generalizado requiere que la preocupación y los síntomas produzcan un malestar significativo en la persona, lo cual hace que el individuo tome la decisión de buscar ayuda profesional. Como se mencionaba anteriormente, como cualquier otro trastorno, ese también tiene síntomas. Los hemos derivado de los criterios diagnósticos del DSM, es decir, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que va en su quinta edición, y el CIE, el Código de Enfermedades o el Código Internacional de Enfermedades, que va en su décima edición. Hemos querido clasificar los síntomas para hacerlos un poco más comprensibles en 5 categorías. La primera entabla los síntomas que son síntomas autónomos, es decir, palpitaciones, taquicardia, sequedad en boca, pero estos síntomas es importante recalcar que no se derivan de alguna patología que tengamos de base y no aparecen tampoco por situaciones que hayamos hecho en la cotidianidad, de pronto ejercicio o algo así, sino que son reacciones autónomas y aparentemente espontáneas. La segunda clasificación son los relacionados con pecho y abdomen, que se basa con dificultad para respirar, sensación de ahogo o mareo, malestar gastrointestinal, pero como mencionaba anteriormente, sin que haya patología gastrointestinal o el sistema digestivo de base. La tercera agrupación o la tercera clasificación enfrasca síntomas del estado mental, es decir, despersonalización, mareo, inestabilidad, desvanecimiento, miedo a perder el control o la conciencia o miedo a morir incluso. La cuarta agrupación nos relata síntomas generales, estos que no podemos clasificar en los demás, pero que también son importantes resaltar. Es sofoco, escalofríos, aturdimiento, hormigueo, incapacidad para relajarse, baja presión, sensaciones de nudo en la garganta. Y como quinta clasificación son síntomas que puede que aparezcan en muchos trastornos, pero han sido clasificados en el trastorno de ansiedad generalizada porque son muy recurrentes. Son síntomas no específicos, sin embargo, pues podemos relatar también de qué tratan. Son respuestas exageradas a situaciones que pasan en la cotidianidad, dificultad para concentrarse, debilidad, preocupación por la preocupación, como se mencionaba anteriormente, no es una preocupación común, sino una metapreocupación, irritabilidad persistente, dificultad para conciliar el sueño o para alimentarse correctamente. Estos síntomas son los que se enfrascan a nivel general en ese trastorno y que sería importante tenerlos en cuenta para ir identificándolos en caso de que tengamos alguna visita con un profesional de la salud. Hola, en esta sesión hablaremos sobre los factores de vulnerabilidad y las características de personalidad que puede presentar una persona cuando tiene un trastorno de ansiedad generalizada.
Empecemos por los factores de vulnerabilidad. Estos son aquellos elementos que una persona con ansiedad generalizada es más propensa a presentar. Numerosos estudios han hallado que las personas con este trastorno suelen ser más vulnerables a presentar otro tipo de enfermedades como lo son la depresión mayor, la distimia, el trastorno de pánico, la fobia social, la fobia específica y volverse dependientes a sustancias como el alcohol o incluso los fármacos. Por otra parte, también se ha encontrado que las personas con ansiedad generalizada son vulnerables a sentir estrés, por lo que cuando se enfrentan a situaciones estresantes suelen responder con preocupación y angustia, lo que hace que no manejen las situaciones de una manera adecuada. No obstante, si se tienen elementos como estrategias de enfrentamiento y un apoyo social, es probable que el estrés se maneje de una manera mucho más fácil. Las personas con ansiedad generalizada también suelen tener la percepción de que el mundo es un lugar peligroso, por lo que suelen tener una percepción de amenaza general. Ese tipo de percepción puede hacer que las personas se sientan incapaces de resolver ciertas situaciones estresantes. Las personas con ansiedad generalizada también pueden presentar ciertas características en su personalidad, las cuales pueden ser perfeccionismo, dependencia y falta de asertividad. Estas características pueden ser que a la persona se le dificulte presentar habilidades para resolver ciertas situaciones problemáticas. No obstante, cabe aclarar que las personas con ansiedad generalizada no carecen del conocimiento para resolver sus problemas. Sin embargo, en ocasiones puede ser muy difícil para ellos identificar los mismos o verlos como amenaza, siendo que no pueden resolver los problemas. Los factores más comunes asociados a la persistencia de la sintomatología ansiosa están relacionados con la preocupación, ya sea a causa de experiencias propias en las cuales la preocupación se vuelve cada vez más incontrolable o de ejemplos de personas que conozcamos que padecen de algún problema de salud mental, el cual está relacionado a la preocupación. De esta manera le añadimos una connotación negativa a la preocupación en la cual ésta puede llegar a ser incontrolable o peligrosa, desarrollando algo que se llama metapreocupación, que hace referencia a preocuparse de la preocupación. Suena loco y suena ilógico, pero realmente es algo que pasa. Y sobre todo se dan los trastornos de ansiedad generalizada, en las cuales los pacientes tienden a preocuparse tanto de que la preocupación va a producir algo malo o fatal en ellos, que su nivel de ansiedad aumenta y se desata toda una respuesta fisiológica, lo cual incrementa el malestar. Existen diferentes tratamientos para tratar la ansiedad generalizada. Entre ellos están los tratamientos farmacológicos y los psicológicos. Dentro de los psicológicos hay algo que se llama modelo conductual basado en la aceptación del trastorno de ansiedad generalizada. Este modelo se focaliza en la necesidad que tenemos de deshacernos de todos esos sentimientos y de todos esos pensamientos de preocupación que generan miedo o temor y angustia. De esta manera, el modelo busca que las personas acepten todas estas condiciones y todos estos pensamientos y sensaciones, desarrollando diferentes herramientas y habilidades en los pacientes que les favorece en la regulación de las mismas. Este modelo busca que las personas lleven un autorreporte en el cual miran cuáles son sus emociones y sensaciones que se presentan diariamente, pero sin juzgarlas. De igual manera, busca que la persona se enfoque en aquellos valores que la caracterizan como persona y que se centre en vivir las experiencias que proporcionan las actividades que desarrollan cotidianamente. De esta manera, focalizan su atención en otras actividades o en otras situaciones que no generen angustia y permiten al mismo tiempo desarrollar herramientas que favorezca todo este desarrollo de la aceptación de la emoción, que puede ser un trabajo arduo, pero que en compañía de un terapeuta puede funcionar. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti y esperamos que si tienes más preguntas o más dudas puedas resolverlas con tu psicólogo.